Durante muchos años se instaló una idea casi incuestionable en el debate público mexicano, una especie de verdad asumida que pocos se atrevían a desafiar. Y es que refinar petróleo en México no tenía sentido económico, que era más eficiente exportar el crudo y comprar gasolina en el extranjero, que construir refinerías era apostar por un modelo viejo en un mundo que avanzaba hacia energías más limpias y mercados más abiertos. Esa narrativa se repitió tanto que terminó moldeando la percepción de toda una generación. Pero lo interesante es que en los últimos años esa lógica comenzó a fracturarse, no solo desde el discurso político, sino desde los propios datos duros que poco a poco han ido revelando una realidad distinta, más compleja y, sobre todo, más estratégica. Porque mientras durante mucho tiempo se hablaba de petróleos mexicanos como un problema estructural sin solución, como una empresa atrapada en una espiral de deuda y baja productividad, hoy empiezan a aparecer señales que indican algo distinto, no un milagro ni una recuperación total, pero sí un cambio de dirección que es clave entender. La deuda, que durante años fue el principal argumento para cuestionar la viabilidad de la empresa, ha comenzado a disminuir. De acuerdo con reportes financieros recientes y análisis de medios económicos como El Economista y El Financiero, el nivel de endeudamiento de Pemex ha bajado a niveles que no se veían desde hace más de una década, ubicándose alrededor de $85,000 millones, lo que representa una reducción significativa respecto a los años más críticos. Esto no significa que la deuda haya desaparecido ni que el problema esté resuelto, pero se indica algo mucho más importante, que la tendencia cambió. Y en economía cambiar la tendencia es muchas veces más relevante que el nivel absoluto de un indicador. Este ajuste en la deuda no ocurre en el vacío, viene acompañado de otro movimiento que es igual o incluso más relevante para entender la operación real de la empresa, y es el pago a proveedores y contratistas. Durante años, uno de los mayores cuellos de botella de Pemex fue precisamente su incapacidad para cumplir a tiempo con quienes sostenían gran parte de su operación, empresas de servicios, constructoras, proveedores de equipo, toda una cadena productiva que comenzó a resentir la falta de liquidez. Esto generó un efecto acumulativo donde la falta de pago provocaba menor actividad. Menor actividad reducía la producción y la producción limitada afectaba los ingresos, creando un círculo que se retroalimentaba negativamente. Sin embargo, en los últimos años se han destinado recursos importantes para revertir esa situación, con cifras que superan los $500,000 millones en pagos a proveedores, lo que ha permitido reactivar contratos, restablecer relaciones comerciales y devolver cierta normalidad operativa a la empresa. Cuando una empresa del tamaño de Pemex comienza a pagar, el impacto no se limita a sus balances internos, se extiende a toda la economía. Las empresas que antes dudaban en trabajar con ella comienzan a regresar, los proyectos detenidos se reanudan, la inversión fluye nuevamente y, poco a poco, la maquinaria productiva vuelve a girar. Este punto es clave porque muestra que la recuperación no es solo financiera, también es operativa, y esa combinación es la que realmente define si una empresa puede sostenerse en el tiempo. Ahora bien, este proceso de estabilización no se puede entender sin hablar del elemento más polémico de toda la estrategia energética reciente, la apuesta por la refinación. Durante décadas, México operó bajo una lógica que privilegiaba la exportación de crudo, una lógica que en apariencia tenía sentido en un mercado global donde los costos de refinación eran altos y donde existía una red internacional capaz de procesar ese petróleo y devolverlo en forma de combustibles. Sin embargo, esa lógica tenía un problema estructural que con el tiempo se volvió evidente: la dependencia. Vender petróleo barato y comprar gasolina cara implica aceptar un lugar específico en la cadena de valor, uno donde el país produce materia prima pero no controla el producto final. La decisión de invertir en refinerías cambia esa lógica de raíz, porque no se trata solo de producir más gasolina, se trata de capturar una parte mayor de valor agregado, de reducir la exposición a precios internacionales, sobre todo de ganar margen de maniobra en momentos de crisis. En un mundo ideal, donde los mercados son estables y las relaciones comerciales son predecibles, depender del exterior puede parecer eficiente, pero en un mundo real, donde existen tensiones geopolíticas, conflictos, pandemias y disrupciones en las cadenas de suministro, esa dependencia se convierte en una vulnerabilidad. Los datos recientes muestran que la capacidad de refinación en México ha aumentado, alcanzando niveles cercanos a 1.5 millones de barriles diarios si se consideran tanto las refinerías nacionales como las participaciones en instalaciones en el extranjero. Este aumento no solo reduce la necesidad de importar combustibles, también permite una mayor estabilidad en el mercado interno, lo que se traduce en menos volatilidad en precios y mayor previsibilidad para la economía en general. Además, los márgenes de refinación han mostrado cifras positivas en ciertos periodos, lo que indica que, bajo determinadas condiciones de mercado, refinar no solo es estratégico, también puede ser rentable. Sin embargo, el verdadero valor de esta estrategia no se puede medir únicamente en términos de rentabilidad inmediata. Aquí es donde entra el concepto de soberanía energética, una idea que durante años fue vista como retórica política pero que hoy adquiere un significado mucho más concreto. La soberanía energética implica la capacidad de un país para garantizar su propio suministro de energía sin depender excesivamente de factores externos. Y en un contexto global donde la energía define la competitividad, la seguridad y el crecimiento, esta capacidad se vuelve fundamental. La experiencia reciente del mundo refuerza este punto. La pandemia evidenció la fragilidad de las cadenas de suministro, mientras que conflictos internacionales han mostrado cómo la energía puede convertirse en una herramienta de presión geopolítica. En ese contexto,
Los países que tienen control sobre su producción y transformación energética tienen una ventaja clara, no solo económica sino también estratégica. México, al fortalecer su capacidad de refinación, no solo busca mejorar sus balances financieros, busca posicionarse de manera distinta en ese tablero global. Por supuesto, esto no significa que el camino esté libre de riesgos. La inversión en refinerías implica costos elevados, tiempos largos de recuperación y la necesidad de mantener una operación eficiente para evitar pérdidas. Además, el contexto global está cambiando hacia energías más limpias, lo que plantea preguntas legítimas sobre el futuro del petróleo en el largo plazo. Sin embargo, estas consideraciones no invalidan la estrategia, más bien la obligan a ser más precisa, más equilibrada y más consciente de los tiempos de transición energética. Lo que sí es claro es que depender completamente de la importación de combustibles en un país con recursos petroleros significativos siempre será una decisión cuestionable desde el punto de vista estratégico. La clave no está en elegir entre refinación o transición energética, sino en entender que ambas pueden coexistir en un periodo donde la demanda de combustibles fósiles sigue siendo relevante mientras se desarrollan alternativas. En este sentido, la transformación de Pemex no es solo un tema empresarial, es parte de una redefinición más amplia del modelo energético del país. Un modelo que busca equilibrar apertura con control, mercado con Estado y eficiencia con soberanía. Este equilibrio no es fácil de lograr, pero es precisamente en esa tensión donde se construyen las estrategias más relevantes. Además, el hecho de que Pemex haya comenzado a recuperar confianza en los mercados, mejorar su perfil financiero y reactivar su operación, envía una señal importante tanto a nivel nacional como internacional. No se trata de afirmar que todos los problemas están resueltos, sino de reconocer que la narrativa de colapso inevitable ya no corresponde completamente con la realidad. La empresa sigue enfrentando desafíos importantes, pero ahora lo hace desde una posición distinta, una posición donde existe margen para mejorar. Al final, la discusión sobre si valió la pena invertir en refinerías y apostar por la soberanía energética no puede reducirse a una respuesta simple. Es una pregunta que depende del horizonte de análisis. En el corto plazo, los costos son visibles y las críticas son comprensibles. En el largo plazo, los beneficios potenciales en términos de autonomía, estabilidad y control estratégico pueden superar esos costos. Porque la energía no es solo un insumo más en la economía, es la base sobre la cual se construyen prácticamente todas las actividades productivas. Transporte, industria, servicios, todo depende de un suministro energético estable. Y cuando ese suministro depende de factores externos, el margen de decisión interna se reduce. Hoy, con una deuda que muestra señales de control, con pagos que reactivan la cadena productiva, con contratos que vuelven a moverse y con una capacidad de refinación en crecimiento, Pemex ya no se encuentra en el mismo punto que hace algunos años. No es una historia de éxito completo, pero tampoco es la historia de fracaso que durante tanto tiempo se repitió. Es, más bien, una historia en construcción. Una historia donde las decisiones tomadas hoy definirán el papel de México en el sistema energético del futuro. Y en ese futuro, la soberanía energética no será un lujo ni un discurso, será una condición necesaria para competir, para resistir crisis y para tomar decisiones con mayor libertad. La verdadera pregunta entonces no es si fue caro construir refinerías o si habría sido más fácil seguir importando gasolina. La verdadera pregunta es si un país con los recursos de México puede darse el lujo de no intentar controlar una parte esencial de su propio destino energético. Porque en un mundo donde poder se redefine constantemente, la capacidad de decidir sobre la propia energía puede marcar la diferencia entre depender o liderar.